Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bendición estar una vez más acá en esta noche, acá delante de ustedes. Es para mí un gran privilegio poder contar con su presencia y agradeciéndoles por la oportunidad que me dan de poder estar en esta hora acá ante ustedes, pudiendo contemplar el gozo, la alegría de compartir conjuntos de la palabra del Señor. Yo espero que usted se sienta bendecido en esta hora. Hoy un poco nervioso por este nuevo formato como estamos transmitiendo en esta hora. Espero que le haya gustado la introducción. Si le gustó, déjenlo saber ahí. El canto está dirigido, hermanos amados, porque pensando en la reflexión de la palabra del Señor, me puse a pensar, ¿a quién seguimos nosotros? ¿A quién sigue usted? ¿Quién es el que en este momento es el centro de su vida? ¿Quién es el que le permite a usted estar en esta hora con alegría, con gozo? Y a pesar de que hay muchas cosas que nosotros podamos contemplar a nuestro alrededor, siempre, hermano amado, tenemos que recordar que nosotros estamos siguiendo a Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, somos personas que honramos y queremos agradecerle a Dios el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Así que es para mí interesante poderles poner este canto, que hemos decidido seguir a Cristo. No seguimos a nadie más, hermanos amados, seguimos a nuestro amado Salvador, a Jesucristo. Hoy tenemos la epístola de Judas, una epístola por lo más controversial, aún hasta hasta nuestros días, desde el día que Judas escribió y expuso esta epístola a la iglesia hasta nuestros días. Creo que es importante que nosotros podamos encontrarnos en la presencia de Dios. Antes de continuar, no sé si logra ver que dentro de la transmisión hay una encuesta, hay unas preguntas. Sería bueno que usted las contestara y que fuera franco en esta hora y que nos ayudara a contestar esta encuesta, estas preguntas. Eh, y al final de cuentas, lo importante de esto, hermanos amados, es que el tema que hoy vamos a hablar es de un tema que para el día de hoy es bastante común. Y durante todas las edades de la iglesia, desde que se fundó hasta nuestros días, hermano amado, la iglesia siempre ha tenido una lucha tras otra sobre los falsos maestros, personas que se introdujeron dentro de la iglesia para poder meter, de alguna manera, poder meter la duda en medio de lo que Cristo hizo y ha hecho por nosotros. Estos me parecen un poco aquella serpiente que se le apareció a Eva y Dios y le responde a Eva o le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Ese con que Dios os ha dicho ha trascendido durante todos los tiempos hasta el día de hoy. Fíjese que es tanto que Pedro, en Primera de Pedro, capítulo número 2 y versículo número 1, nos dice que habrán falsos maestros entre vosotros. ¿Cuál es el objetivo de estos falsos maestros? Bueno, Pablo expone a Himeneo y a Fileto como dos hombres que habían transgiversado la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y esto nos dice que aún teniendo a un hombre con tanta erudición, erudición como Pablo,
vemos que aún dentro de la iglesia se metieron personas con un fundamento, queriendo cambiar la doctrina de lo que Dios había mandado. Himeneo y Fileto, Pablo los expone y dice sus nombres y dice que estos hombres habían estado diciendo una enseñanza, dando una enseñanza falsa. Y en Apocalipsis, hermanos amados, se destacan dos iglesias. Dentro de ellas se destaca la iglesia de Pérgamo. Fíjese cómo la iglesia de Pérgamo es acusada por el mismo Cristo, por el mismo Jesús, por el mismo Dios encarnado, que está a la diestra del Dios Padre. Y le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo algo contra ti, le dice, que tienes en medio de ellos la doctrina de Balaam y los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Se imagina usted? Dios le dice: pero tienes en medio de ti a este grupo de personas que están enseñando una doctrina incorrecta, que están enseñándoles teniendo la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Pero también destaca la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, que esta iglesia dice que Jesús les dice que no pueden soportar a los malos y que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el 2:6 nos dice: pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que Dios a través de su palabra nos está enseñando que hay personas que se introducen dentro de las iglesias con una sola finalidad: de sembrar la duda y de llevar aquella palabra que ya vimos allá en Génesis, con que Dios os ha dicho. Estas palabras, hermanos amados, aún el día de hoy se siguen llevando solapadamente en medio de diferentes púlpitos. Esto a Judas le interesó a tal manera que Judas escribe de esta manera y dice, vamos a Judas capítulo número 1. ¿Y sabe qué versículo vamos a leer? Versículo 1 del capítulo número 1. Eso significa que Judas es una epístola tan pequeña que la podremos leer rápidamente, pero tiene un mensaje muy especial para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo. Ahora, este hombre se muestra como servidor de Jesucristo, pero tiene una característica importante, que es hermano de Jacobo. Ahora, Judas se está identificando y se está poniendo acá con la opción de que alguien lo reconozca, que no sea una persona desconocida, sino que al contrario, sea una persona que está allí no buscando la gloria para sí mismo. Entonces Jacobo, es el mismo Jacobo que nosotros vemos allá en Hechos, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ahora, este Judas no es el mismo Judas Iscariote que nosotros conocemos, que entregó a Jesús, sino Judas es probablemente, incluso el mismo hermano o medio hermano de Jesús, al igual que Jacobo. Estos dos eran hermanos, muy probablemente, de Jesús. Así que nosotros, hermanos amados,
tenemos que ver que Jacobo se dirige a alguien específico. ¿A quién se dirige? A los llamados, a los llamados. Es decir, esta epístola aún sigue teniendo una, una preeminencia para nosotros, porque usted y yo somos llamados, pero no solamente se queda ahí. Hemos sido santificados o somos santificados en Dios Padre. Ahora, usted se da cuenta también que aquí la doctrina de la Trinidad, una vez más, sale a la luz, porque Santiago menciona y dice, santificados en Dios Padre. ¿Por qué Santiago tiene que mencionar a Dios Padre? Porque él dice, y guardados en Jesucristo. Es decir, tiene que hacer la división, tiene que hacer la salvedad en este punto. Ahora, dice así, amados, con gran solicitud, verso 2, leamos el 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué maravillosa introducción, una introducción donde Judas está pidiendo que nosotros recibamos misericordia, paz y amor. Es que, hermanos amados, donde está Dios o donde está Cristo Jesús, llega con misericordia, nos da misericordia, nos otorga misericordia, nos ampara en misericordia y nos da paz y amor. Pero esto no solamente se queda en una medida, sino que, dice Santiago, o sean multiplicados. Verso 3, amados, vea cómo Santiago va a venir a exponer en este momento la necesidad que él tiene, el deseo ferviente que él tiene de poder escribirles, la urgencia. Él tiene una urgencia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. ¿Qué era lo que Santiago tenía en su mente entonces? Que él tenía un deseo fuerte de escribirles sobre el que se cuiden de su salvación, para que no se pierdan en el camino, sino que al contrario, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, oiga hermano amado, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este Judas está teniendo ese deseo en su corazón. ¿Y cuál es el propósito que Judas tiene en su mente en este momento? Que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón un ardiente deseo de combatir ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Si nosotros somos hijos de Dios y amamos a Dios, amaremos, hermanos amados, lo que Cristo nos ha regalado. Y lo que Cristo nos ha regalado ha sido de grande gozo para nosotros. Por eso Judas tiene el propósito de escribir, o pone el propósito principal de escribirlos. ¿Por qué él tiene ese deseo? Porque algunos hombres, dice el verso 4, han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y me parece interesante cómo estas personas, Judas, expone a estas personas. Es decir, lo que estos maestros están haciendo encubiertamente son destinados para esta condenación.
son hombres impíos, es decir, no tienen nada en su corazón que les permita tener en ellos una convicción de salvación y de arrepentimiento en su vida. Son personas que no tienen en ellos un deseo de buscar a Dios, sino que están buscando trastornar nuestra fe. Vea, destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, nosotros hemos sido llamados a ser libres, pero muchos de estos hombres quieren tocar nuestra fe, quieren tocar nuestro estilo de vida con la finalidad de que estos hombres hagan de la libertad que tenemos, la conviertan en un libertinaje. La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Mire, hermano amado, un cristiano, un hombre, una persona, quitémosle el título de cristiano, quitémosle el título de un verdadero hijo de Dios, porque estos, de alguna manera, no han llegado al pleno entendimiento de la paz, del amor que Cristo nos ha derramado en nosotros. Todos los que creemos en Cristo, creemos en su cruz, creemos en su gracia, en su misericordia. Todos sin excepción amamos la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero estos niegan la obra de Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, empiezan a meter quieren meter un sinnúmero de pensamientos, de ideas, de palabrería que no agradan o que nunca han agradado a Dios o que Dios nunca ha dicho. Por eso, hermano amado, hay que tener mucho cuidado. No es que esté negando, no es que esté negando yo, hermanos amados, que Dios pueda hablar el día de hoy. Pero, hermano, es de tener mucho cuidado de aquellos que dicen, así dice el Señor. Y lo veremos en un momento. Porque estos, hermanos amados, lo que están intentando es meter palabras que Dios jamás ha dicho. Vea lo que dice el verso 5. Mas quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se da cuenta? Estas personas que se han introducido a la iglesia o en medio del pueblo de Dios o a las iglesias a las que Judas le está escribiendo, estos son personas que nunca han creído realmente en el evangelio de Cristo, en la obra de Cristo. Por eso Judas está trayendo este pasaje o esta idea en donde se recuerda cómo aquellas personas en el desierto, viendo las maravillas, viendo la obra, viendo todo lo que Dios estaban haciendo, se oponían al mensaje de Moisés y vez tras vez iban en pos de sus propios deseos. Así que, hermanos, no creamos que solamente porque una persona ha dicho que ya es cristiana, realmente lo es. Sin embargo, estos se van metiendo a tal punto que la palabra los expone de esta manera.
son personas que no creen en el Evangelio. El verso 6 lo dice, y a los ángeles, oiga bien, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que está haciendo Judas? Lo está comparando a estos hombres incrédulos como aquellos ángeles que, teniendo la presencia de Dios en su vida, que teniendo la gloria de Dios enfrente de ellos, se apartaron. ¿Y qué fue lo que sucedió con estos? Judas los pone de una manera que estos fueron llevados a cautiverio por el mismo Dios y están esperando juicio. Ahora también los compara como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que, hermano, este Judas, el apóstol Judas, está haciendo está poniendo una advertencia. Él lo que está diciendo es que hay un castigo por la incredulidad, como se le fue dado a Israel en el desierto. Luego está mencionando sobre los ángeles, el destino de los ángeles que no creyeron y de los depravados hombres de Sodoma y Gomorra. Hay una advertencia que Judas está dando en este momento. Y esa advertencia es una advertencia que Judas está dándole a la iglesia o a los cristianos que, según el versículo 1, han sido llamados a la gracia del Señor. Así que estos hombres, dice aquí, verso 7, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos o puestas, por ejemplo. Es decir, ¿por qué Dios puso o recordamos hoy a Sodoma y Gomorra? Porque es un ejemplo de una ciudad que nunca se arrepintió y, a pesar de eso, que fue visitada por Dios en diferentes tiempos. Así nosotros, hermanos amados, tenemos que tener cuidado de nuestra forma y el estilo de vida que nosotros estamos llevando. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado a quién seguimos, a quién oímos. Y usted tal vez que no asiste a mi iglesia en este momento y está escuchando esta transmisión, es importante que usted evalúe lo que está oyendo. Hay tantas cosas que hoy se están practicando, hermano, amigo, en medio de las iglesias, que no están en medio o no están basadas bíblicamente, sino que están de alguna manera están haciéndose por medio del libertinaje de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que escuchar a quién estamos oyendo y verificar si realmente la enseñanza de este hombre o de esta persona o de este líder o de aquel apóstol o de aquel pastor es verdad. Hay hombres que hoy están metidos en medio de las iglesias y están todavía llevando
aquella palabra con que Dios os ha dicho. No, no, Dios no ha dicho esto. No, esto no fue lo que Cristo, lo que Dios quiso decir. Lo que hay que hacer es esto. Lo que hay que hacer es aquí. Mire, yo traigo una nueva revelación, traigo una unción nueva, una nueva palabra, una nueva forma de ver las cosas. Y es peligroso, hermano amado. Hoy, una vez más, aquella sola que se puso allá en la Reforma está siendo puesta a un lado. La sola de solo la Escritura. Y es que veremos en un momento, hermanos amados, que estas personas no tienen un corazón justo ni correcto delante de sus corazones. Vea lo que dice el verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mire, hay gente que llega y dice, yo soñé, y es que yo no quiero confundirlo, pero es que hay cosas, hermanos amados, que nosotros tenemos que examinar. Yo soñé y que fui al infierno, por ejemplo, o fui al cielo, o yo soñé que vi a Cristo. Estos soñadores, oiga, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. Yo he oído gente, hermanos amados, que inician los servicios cristianos reprendiendo a Satanás como que fuésemos un lugar espiritista. Y no, hermanos amados, nosotros llegamos a darle culto a Cristo en nuestras iglesias. Nosotros llegamos a darle culto a nuestro Dios. ¿Por qué invocar entonces el nombre de Satanás en esos lugares? Sin embargo, estos dicen, por ejemplo, hay muchos que he oído que dicen diablo, chuco, puerco. Y hermano amado, Satanás es una autoridad espiritual. Aunque no tiene ni arte ni parte con el cristiano, sigue siendo una autoridad. Vea esto, verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cosas por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Wow! No lo digo yo, hermanos amados, está allí. Usted lo está leyendo. Usted está viendo esto. Usted lo está leyendo. Así que estos hombres tienen una característica importante. Son personas, o más bien el apóstol Judas está dando una descripción de cómo son ellos. Las descripciones de las características que estos tienen. Miren, blasfeman, cuántas cosas no conocen. Tienen en su corazón, se corrompen como animales irracionales. Tienen en medio de ellos, verso 11, miren, ay de ellos porque han seguido el camino y se lanzan por lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Balaam es un hombre que allá cuando el pueblo de Israel iba a Egipto, este hombre hizo que el pueblo de Israel se desviara del camino de Dios o de las ordenanzas de Dios. Y el camino de Coré. Coré era un hombre que estaba allí en medio del pueblo intentando, hermano amado, apartar
a Dios, al camino de Dios a todos los israelitas. Y estos israelitas, viendo la gloria de Dios, viendo todo lo que vieron, hermano amado, ¿qué fue lo que sucedió? Estos hombres no pudieron, se apartaron de la presencia de Dios. Mire, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de aquí por acá, de allá por vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjese qué tremendo. Y antes de continuar, hermano, quiero darle las características de estos falsos maestros que de alguna manera puedan ayudarnos a nosotros a entender un poco más y comprender quiénes son estos hombres o cómo se comportan. En primer lugar, estos hombres usan la Biblia para impulsar sus propias palabras. Fíjese usted qué tremendo, porque estas personas estaban allí en su vida tratando de hacer, o usted, no sé si usted ha visto a personas que están allí de alguna manera, hermano amado, que usan un versículo así chiquitito y dicen, por ejemplo, inician, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pensar un momento de Jesús y la barca. Jesús y la tempestad. Y Jesús estaba durmiendo. Y eso significa que Jesús, y hermano amado, y se van y ahí hacen toda una doctrina y hacen toda una palabra que no tiene nada que ver con el texto bíblico. Estos entonces usan la Biblia solo para impulsar sus propias palabras. Toman un versículo y de ese versículo sacan un montón de cosas o de una palabra en un versículo y sacan un montón de cosas y se pasan hablando de experiencias, de cosas de aquí y por allá. En Primera de Reyes, capítulo número 13, versículo del 15 al 17, hay un ejemplo donde un hombre, donde Dios le había dicho a un profeta, hermano amado, a un profeta, le había dicho, mira, ve, habla con el rey y dile estas palabras. Pero cuando vayas de regreso, no vuelvas por el mismo camino, no comas pan, no te detengas a hablar con nadie y regresa de nuevo al lugar donde se te había mandado. ¿Sabe qué pasó? Salió un profeta viejo y le dice, mira, Dios me habló, Dios me dijo que vengas y comas conmigo. ¿Sabe? Este mismo profeta, cuando este profeta joven entró, este mismo profeta le dice, por cuanto obedeciste mi voz antes que la voz de Dios, un león saldrá y te comerá en el camino. ¿Y sabe qué pasó? Un león salió y lo mató. Son personas que tienen un corazón malvado. También estos falsos maestros se presentan con una revelación única y exclusiva. Una revelación que solo ellos han tenido esa experiencia. También, por ejemplo, usted se puede dar cuenta, un ejemplo de esto, por ejemplo, puede verlo en Primera de Reyes, capítulo número 22, donde había un profeta que se llamaba Sedequías, que estaba allí profetizándole con unos cuernos. Imagínense usted, este hombre iba con unos cuernos hechos de hierro, e iba por todos los lados diciendo, así acornearás a los enemigos de Israel, así lo harás. Y él salía y él venía. Este Sedequías
era un falso maestro, era un falso profeta. También estos hombres se presentan buscan su propia gloria, es decir, buscan que ser honrados, ser puestos como los eminentes, como aquellos que están allí, que todo lo saben, que todo lo pueden y que sin ellos nada va a ser posible. Busca su propia gloria. También vemos que, por ejemplo, podemos poner a Balaam, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Balaam buscó su propia gloria. Imagínese usted, Dios mismo le dijo, no vayas. Dios le dijo, no vayas. No, no, el no de Dios es el no de Dios, hermanos amados. Y buscan hacer su propio negocio. Si no recuérdese lo que le sucedió a Simón allá en Hechos capítulo número 9 y verso 19, 8, 19, perdón. Y les dice, dame de ese mismo espíritu. Aquí está este dinero. Dame de ese mismo espíritu para que lo mismo que tú estás haciendo, le dice a Pedro, yo lo pueda hacer. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Qué es lo que buscaba hacer Simón? Hacer negocio de la palabra, hacer negocio de la fe. Y sobre todas las cosas, y aún más, perdón, llevarse algunas ganancias adicionales como fama, honra y otras cosas más que estos hombres, estos falsos profetas buscan. Solamente se presentan ante ellos como con una falsa humildad, pero sus actitudes lo delatan. Y como ya habíamos mencionado, por ejemplo, a Balaam, imagínese usted, le dice a Dios, pero mira, me está ofreciendo esto, me está ofreciendo aquí, dame la oportunidad, ¿verdad? Pero la codicia de Balaam lo llevó a no cumplir la palabra de Dios. Y esto lo puede encontrar en Números 22. Pero de esto dice la palabra, dice Judas en el verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Contra él. ¿Se da cuenta usted lo que está sucediendo aquí? Verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, es decir, se quejan de todo. Andan ahí hablando del pastor, andan hablando del líder, andan hablando de los ministerios y de todo se quejan. Que andan según sus propios deseos, el propio deseo de ellos. Esa es otra característica de un falso maestro. No buscan su bien, su bienestar espiritual. No quieren que usted esté en presencia de Dios o que conozca más a Dios. Lo que quieren hacer es de usted, que usted haga que ellos hagan con usted lo que ellos quieran. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Wow, cosas así como que, ¿y esto de dónde se lo sacaron, verdad? Hablando a las personas, hermanito lindo, hermanito bueno, esto, mire qué santo, qué bueno, es que usted sí está, es que usted aquí. Y es que, hermano amado, hay una línea muy, muy delgada entre la adulación y el reconocimiento.
Cualquiera puede adularnos. Como dirían por ahí, nos pueden estar sobando la leva, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Mire, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. ¿Para el reino de Dios? No. Para Cristo, menos. Son aduladores para sacar provecho para ellos mismos. Y Judas hace esta exhortación que vamos a ver en este momento. Una exhortación que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, que estemos llevando para nuestras vidas. Unas amonestaciones que Judas hace para nosotros. Pero vosotros, amados, dice, mire, este es el corazón de un hombre temeroso de Dios. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas antes por los santos apóstoles. Esta es una palabra, hermano amado, donde no está queriéndose jalar para él honra o gloria, sino dice, tengan memoria de todo lo que se les ha predicado. Tengan memoria de todas las cosas que han oído de Cristo. Los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrán burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Son creyentes estos? No. ¿Por qué sabemos que no son creyentes? Porque no tienen al Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo sabemos que no han nacido de nuevo? Porque no tienen al Espíritu Santo en su vida. Todo hombre nacido de Dios amará y buscará a Dios con todo su corazón. Vosotros, dice la palabra de Dios, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que aún dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia por temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Así que Judas nos está dando esta palabra. Nos está diciendo que debemos nosotros tener un crecimiento espiritual. Tenemos que tener nosotros en nuestra vida, tenemos que tener en nosotros amor hacia Dios, confianza en Cristo para la salvación eterna y ser activos en ganar almas. Esto es lo que a nosotros nos ayuda, hermanos amados, a comprender lo que Dios quiere para nosotros, que crezcamos espiritual y en oración, que seamos hombres, mujeres, que seamos fervorosos en servir a Dios, en buscar a Dios, buscar el amor hacia Dios, crecer en ese amor y confianza en Cristo para nuestra salvación eterna. Y sobre todas las cosas, ser activos, hermano amado, ser activos, ganando almas. Eso es lo que nos dice a nosotros que somos verdaderos hijos de Dios. Verso 24. Mire, me gusta este pasaje, me fascina. Son pasajes que me llenan a mí, me llenan. ¿Puede un cristiano caer? ¿Puede un cristiano apartarse
de la presencia de Dios. Verso 24, y aquel que es poderoso. Es que no depende de mí ni depende de ustedes, sino depende del poder de Dios. Aquel que es poderoso. No es por sus fuerzas, no es por lo bueno que usted sea, no es por lo que usted tenga en su vida o porque sea esto, o porque sea aquello. No, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Sin caída, hermano amado. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermano amado, si usted está ahí dudando de en quién ha confiado, este pasaje le abra su corazón, su mente y le diga y le muestre, hermano, y le muestre que usted ha confiado y ha puesto su confianza en lo mejor y en el fundamento más sólido sobre toda la creación. El fundamento más grande sobre todos los confines del universo. En Dios. Usted tiene su fundamento en Dios. Así que Judas concluye y dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad y el imperio y la potencia, ahora por todos los siglos. Aleluya. Yo diría aleluya en este momento, hermano amado, porque honro y glorifico a mi Dios. Honro y glorifico a mi Señor en esta hora. Y para terminar, quiero invitarlo, hermano amado, a que usted en esta hora, así como y cantamos o expusimos al principio con el canto, pueda decir en este momento y diga, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Regresará atrás, hermano amado? Usted no sigue a una persona, usted no sigue a un líder, usted no sigue un ministerio, usted sigue a Cristo. Usted sigue al Dios Todopoderoso. Usted está siguiendo al Dios Todopoderoso. Y aunque se levanten hombres inicuos en medio de nuestro pueblo que amamos a Dios, nosotros seguiremos a nuestro Señor. Padre amado, misericordioso Dios, en esta noche confesamos que seguimos al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, al Dios que puede y hace la obra en nosotros perfectamente. Dios, tú conoces a tus ovejas y tú conoces tu rebaño, Señor. Por esa razón, Padre amado, te rogamos, te suplicamos, guárdanos, Señor, de toda condenación, Señor. Guárdanos de seguir, Señor, aquellas enseñanzas de hombres malignos, de hombres que no tienen temor tuyo, Señor. Y líbranos, Señor, de poder seguir a aquellas personas que solamente quieren hacer, Señor, de nosotros negocio. Amado Padre Celestial, y si nosotros estamos allí en ese momento haciendo algo como esto, Padre, mi Dios amado, que en esta hora, mi Padre amado, tú puedas, Señor, ser glorificado y exaltado, que nos lleves, Señor, una vez más al arrepentimiento, Señor, que comprendamos, Señor, que hemos obrado incorrectamente y podamos regresarnos a ti.
Te pedimos perdón. Te pedimos misericordia, Señor, por aquellas almas, por aquellos hombres, aquellas mujeres que están allí, Señor, siguiendo a falsos maestros, Padre Celestial, que están siendo, Padre Celestial, están abriendo sus ojos y como ya lo decía el libro de Gálatas, que están ahí fascinando nuestros ojos, nuestros sentidos, Padre. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a no caer en condenación ni en garras de gente, Padre, que quiera tocar, trastocar nuestra alma, nuestra fe, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada solamente en ti. Porque aunque muchas veces ponemos nuestra mirada en los hombres, que en este momento, Señor, volvamos nuestra mirada y poner nuestros ojos solo en ti, Señor amado. Padre, Gálatas y Judas nos han enseñado, Señor, que hoy corremos peligro, Señor. Seguimos corriendo peligro, pero solamente tú nos puedes librar de todo mal, Señor. Queremos ser fieles. Todos aquellos que quieren ser fieles, Señor, hoy levantan una oración a ti y dicen, Señor, queremos ser fieles. No nos queremos apartar de ti. Queremos permanecer en ti. Queremos estar en tu gracia y amarte solo a ti, Señor. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y el imperio. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Judas nos enseña: me ha sido necesario escribiros, exhortaros, que contendáis ardientemente por la fe. Hermano amado, eso es lo que hoy tenemos que hacer. Contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada una vez a los santos. Hermano amado, que la paz del Señor esté con ustedes hoy y siempre. Es mi deseo, es mi más grande anhelo que usted pueda estar en presencia de Dios y ser bendecido en todo momento por la gracia de Dios. Que la paz del Señor quede con usted hoy y siempre. Es mi oración